El 12 de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del viejo aeropuerto de Carrasco en Montevideo en dirección a Santiago de Chile. En él viajaban 45 personas, en las que se encontraban los integrantes del equipo de rugby All Christians, acompañados de amigos y familiares. Entre risas y bromas, cuando embarcaban, nadie se podía imaginar que este grupo iba a protagonizar una de las historias de supervivencia más espectaculares del todo el siglo XX. El avión había salido de Montevideo, Uruguay, rumbo a Santiago, Chile, pero el mal tiempo obligó a los pilotos del avión a hacer una parada en Mendoza. El 13 de octubre, el avión despegó de nuevo hacia Santiago. Debido a que el Fairchild no podía volar a demasiada altura, los pilotos trazaron una ruta en forma de U a través del Paso del Planchón. Al pasar por allí, el avión se encontró con una gran cantidad de nubes a la cual atravesaron, haciendo que viajen a ciegas durante unos minutos. Esto fue un gran problema, ya que hizo que los pilotos crean que ya habían pasado la ciudad de Curicó, último lugar del Paso del Planchón, pero en realidad, cuando el avión quiso girar hacia el norte, este aún se encontraba en mitad del paso, o sea, se metió de nuevo en la cordillera. Al despejarse las nubes, el piloto se encontró con un panorama que no esperaba. Estaba rodeado de las montañas de los Andes. El clima dentro de la aeronave era tenso y las turbulencias eran cada vez más fuertes. De pronto, el piloto se encontró con una montaña, a la cual intentó sobrevolar llevando el avión lo más arriba posible, apretando los motores al máximo. La panza del avión chocó, perdiendo así las dos alas y la cola. El resto del fuselaje aterrizó en un valle deslizándose hacia abajo sin control, hasta que frenó en seco provocando que todos los asientos se fueran para adelante. El impacto dejó 13 muertos, incluyendo a la tripulación. Otros estaban gravemente heridos, como Nando Parrado, quien estuvo en coma debido a un fuerte golpe en su cabeza. En esta situación, los estudiantes de medicina Roberto Canessa, Gustavo Cervino y Diego Storm decidieron ayudar a quienes estaban heridos, mientras que otros pasajeros salieron por la parte trasera del avión y fueron hacia la cabina de la aeronave, en la que encontraron un piloto muerto y al copiloto agonizando, quien les dijo que había atravesado Curicó. Ante todo el caos, Marcelo Pérez, capitán del equipo de rugby, decidió asumir su rol y junto a unos compañeros organizaron lo posible todo ese desastre. Debido al mal clima, se dio cuenta que tenían que pasar la noche ahí, entonces decidieron convertir el fuselaje en un refugio improvisado, tapándolo con valijas y restos del avión. Y no tardaron en darse cuenta que el primer problema a enfrentar era el frío, ya que en el Valle de las Lágrimas, lugar donde cayó el avión, las temperaturas rondan entre los 30 y 40 grados bajo cero. La idea de tapar el avión no iba a hacer que no entrara el frío, sino que evitaría que mueran congelados al anochecer. En aquella noche, otras 4 personas fallecieron. La mañana siguiente, Marcelo decidió sacar los cuerpos de los muertos fuera del fuselaje. Contaron los alimentos que quedaban y se dispuso su racionamiento. Ese día, Nando Parrado empezó a dar señales de vida luego de sufrir el coma. Además, las personas vieron aviones sobrevolar por encima suyo, pensando así que los iban a rescatar. Lamentablemente, las aeronaves no los habían visto. Los días pasan y el hambre aprieta, pero aquellas personas quieren vivir. Por lo tanto, se forma una especie de microsociedad para mantener el orden, tomar decisiones, asignar tareas y mantener la moral. Junto a las muertes, heridos, el frío y hambre, otro problema fue el agua, ya que no podían estar consumiendo nieve para siempre. Entonces, Adolfo Strauch decidió inventar un convertidor de agua, usando unas láminas de aluminio de los asientos, las cuales doblaría y dejaría expuesta al sol, haciendo así que la nieve se derrita. El hambre seguía siendo un gran problema, entonces la idea de alimentarse con los cuerpos muertos estaba cada vez más cerca. Además, se tratarían de reducir las otras dificultades. Canessa construye hamacas para los heridos y Fito Strauch descubre que si atan almohadones a los pies no se hundirían en la nieve. Empiezan las primeras expediciones, en las cuales encontraron una radio a la que Roy Harley le construyó una antena para matar el aburrimiento y mantenerse al tanto de las noticias que se decían sobre ellos. Allí escucharon que las tareas de rescate se daban por finalizadas, es decir, las daban por muertos. Los días siguen pasando hasta el que el 29 de octubre sucedería lo peor. Una avalancha entró con fuerza hacia el fuselaje, hundiendo todos bajo la nieve. Solo Roy Harley pudo salir de allí fácilmente. Entonces ayudó y rescató a sus compañeros, aunque algunos otros quedaron bajo la nieve. Debido a esto, murieron 8 personas. Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Liliana Mentol, Gustavo Nicolich, Marcelo Pérez,
Enrique Platero, Carlos Roque, Diego Storm. Estuvieron 2 días tapados por la nieve hasta que el 21 de octubre salieron al exterior de fuselaje. El domingo 5 de noviembre, Carlitos Páez, Roy Harley y Antonio Vicentín salen en una expedición de prueba que dura 2 días. El plan consiste en bajar por el valle para ver el estado físico y mental que tienen los 3 expedicionarios y luego seleccionar a uno para acompañar a Canessa y a Parrado en la expedición final. Roy y Carlitos vuelven en deplorable estado físico y mental. Por lo tanto, Vicentín ayudaría a Roberto y Nando en la expedición en busca de la cola del avión. El 17, Parrado, Canessa, Numa y Tintín encontraron dicha parte y decidieron quedarse una noche allí y luego volver al fuselaje y salir días más tarde nuevamente. El 24 de noviembre, estos 4 logran encontrar dicha parte de la nave. Allí habían llevado la radio para conectarla y poder pedir ayuda. Lamentablemente, Roy, quien tenía conocimientos en electrónica, no logró hacerla funcionar, aunque no todo fue malo allí, ya que Antonio Vicentín descubrió un material en la cola que se usaba como aislante. Canessa lo vio y se dio cuenta que no solo era perfecto para el abrigo, sino que también aislaba completamente del frío. Entonces decidieron llevarlo al fuselaje para coser un saco de dormir que les ayudaría a pasar las gélidas noches de los Andes. A todo esto, otros 2 compañeros habían muerto, Arturo Nogueira y Rafael Echavarren. Llega el 11 de diciembre, día en el que Numa Turcati muere. En este momento pesaba menos de 30 kilos. Antes de fallecer, el chico les había dejado una nota que decía: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto hizo que, al leer la carta, Roberto Canessa confirmara que saldrían al próximo día en busca de terminar con este sufrimiento y salir por fin de la montaña. En martes 12, Canessa, Parrado y Vicentín salen en la última expedición hacia el oeste. Esa noche duermen en los sacos de dormir que habían hecho con el material aislante. El miércoles 13 continúan con el ascenso y pasan la noche sin alcanzar la cima todavía. Mientras tanto, en el fuselaje, Servino y Strauch suben a buscar los cadáveres que ya se les estaba acabando el alimento. Finalmente, el 14, Parrado y Canessa llegan al pico de la montaña y ven que solamente hay más montañas aún. Deciden que Vicentín debe dejar su ración y regresa al avión para poder disponer de su ración de alimento. Pasan la noche y en el mismo lugar que el día anterior. Viernes 15 de diciembre. Vicentín regresa al fuselaje y le explica a todos que Canessa y Parrado seguirán hacia Chile. Además, oyen en la radio que la cruz construida por ellos fue descubierta por un C-47 de nacionalidad uruguaya. El sábado 16, Parrado y Canessa siguen al ascenso hacia la cumbre y luego comienzan el descenso mientras pasan la noche en la ladera de la montaña. Domingo 17, los que quedaron en el avión se enteran por radio que la cruz hallada por el C-47 era de un grupo de meteorólogos argentinos. Por otro lado, Parrado y Canessa llegan a la base de la montaña y caminan por el valle. Ven un arroyo y a su lado descubren musgo y juncos. Era el primer signo de vegetación que veían desde el día del accidente. Lunes 18 de diciembre. Siguen la marcha por el valle. Siguen el cauce de un río y cada vez hay más vegetación. El 19, Canessa ve un grupo de vacas. Más adelante encuentran una lata vacía de sopa y la herradura de un caballo. El miércoles 20, y Canessa comienza a sentirse enfermo. Cuando paran para descansar y pasar la noche, divisan a un hombre montado a caballo. Se trataba de Sergio Catalán. Llega el jueves 21 y Sergio emprende viajes al cuartel de los carabineros para pedir ayuda. Otros campesinos dan comida y cobijo para Nando y Roberto. Viernes 22. Llegan periodistas y los carabineros a los Maitenes, vivienda de Sergio. Ese día, 6 de los supervivientes son rescatados en helicóptero y los 8 restantes pasan esa noche en el fuselaje con la asistencia de un enfermero y 10 castistas. El rescate de los supervivientes de los Andes comienza. El sábado 23 de diciembre ya los 8 restantes son llevados en helicópteros. Aún supervivientes reciben asistencia sanitaria y quedan ingresados en el hospital. Y otros son alojados en el Hotel Sheraton de Santiago.
Después de lo sucedido en los Andes, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo los supervivientes siguieron sus vidas. Nando Parrado escribió libros sobre su experiencia, por ejemplo, El milagro de los Andes. Se convirtió en un exitoso empresario y conferencista motivacional. Roberto Canessa se convirtió en un reconocido cardiólogo. Ha participado en conferencias y escrito sobre la tragedia, resaltando la importancia de la resistencia y la humanidad en situaciones extremas. Fernando Soler Parrado, al igual que Canessa, se convirtió en un conferencista internacional, contando su historia para inspirar a otros sobre la superación. Carlos Páez se dedicó a la publicidad y también da conferencias sobre su experiencia en los Andes. Es hijo del famoso pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró. José Pedro Algorta escribió un libro sobre su experiencia llamado Sobreviví para contarlo. Después del accidente se dedicó al ámbito empresarial. Eduardo Strauch se convirtió en un arquitecto y artista. Escribió un libro llamado El silencio sobre su experiencia en los Andes y cómo le impactó. En este video hablamos